como todos saben, excombatiente de Malvinas. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Gracias. La pregunta que me surge es, ¿qué le pasa al gobierno con Malvinas? Porque la explicación del Ministerio de Desarrollo Social fue que había sido error de un diseñador. El mismo argumento que había tenido en su momento Sergio Massa con el sushi. Todos lo recordarán porque fue uno de los gaffes del año pasado ya. Esta foto que estamos viendo, que fue un error de un diseñador. Pero no es la primera señal, por decirlo de modo elegante, errática que tiene el gobierno en torno a Malvinas. ¿Qué pensás vos? En este tipo de cosas hubo una revista de aerolíneas argentinas que también decía Falklands en lugar de las Islas Malvinas. La fragata Libertad, cuando zarpó, en el mapa que tenía del Google Map decía Falklands y no decía Islas Malvinas. Y son errores sutiles en función del poco interés y de lo que significa para este gobierno un tema que no es menor y que va más allá del gobierno que ejerza democráticamente su mandato durante 4 años. Es una cuestión de Estado, va más allá del gobierno que estuvo, que el que está y del que esté, porque es parte de nuestra pertenencia, más allá de los matices, y que hay matices y miradas distintas sobre la causa Malvinas, sobre lo que significa Malvinas para los argentinos, hay de sectores de extrema izquierda a extrema derecha, pero todos nos une ese reclamo de soberanía, que mañana se cumplen 184 años, y no son 2 islitas, ahí estamos hablando de 3.800.000 kilómetros cuadrados que se olvidaron, que el 11 de marzo pasado las propias Naciones Unidas reconocieron que había un margen mayor de lo que era nuestra plataforma marítima. Hablamos de las Islas Georgia, Sandwich del Sur, hablamos de las Islas Shetland, y también hablamos de lo que en el 2041 se va a discutir, que lo tiene como un objetivo prioritario en su trabajo de la geopolítica el gobierno británico, que es la Antártida. Si uno ve el mapa de la Antártida y ve la pretensión que tiene el Commonwealth con Australia, con Nueva Zelanda y con el territorio que ellos llaman de la Reina Isabel, que es ese triángulo que también es parte del territorio argentino, que está en la Constitución argentina, que es parte de nuestro mapa oficial, que también lo pretende Chile, tienen el 75% del control, no solamente de lo que son las reservas alimenticias, de lo que significan las reservas energéticas, de los 40 laboratorios que ya han patentado para buscar e investigar qué elementos para la ciencia se pueden encontrar abajo del hielo. Pero fundamentalmente, y termino con esto, es el hielo, es el agua dulce, que también es un objetivo a futuro que es prioritario, por eso uno sabe por qué hay tanto interés sobre el acuífero guaraní y sobre esa porción que está ahí en ese mapa olvidado, en ese mensaje olvidado, que de alguna forma hay que buscar un responsable. La ministra Stanley tendría que no simplemente justificar a un trabajador, sino dar la cara, porque ella tiene que haber aprobado y haber aceptado que esa tarjeta o ese saludo o ese flyer saliera desde una entidad oficial como un ministerio. Sí, yo sin ninguna intención de despegarla a Stanley de esto, seguramente las oficinas de comunicaciones, de prensa, puede hacer que este tipo de situaciones ocurran, pero hay algo que yo quiero ir más allá, Edgardo, que es lo que enumerabas vos. Una vez puede ser un error, 2 veces puede ser un error, ya la tercera es medio complicado. Ya hablar del acuerdo que hizo Gran Bretaña, que firmó la Cancillería con Gran Bretaña, ya no es un error, es una política pública. Yo te pregunto, ¿hubo algo? Y explícame qué fue, por favor, y explicarle a la gente el acuerdo de Ushuaia el año pasado o el anterior, donde estuvo, entre otros, Federico Pinedo, si yo mal no recuerdo. Yo estuve en Ushuaia trabajando, fue el acuerdo 2010. 2010. Que se firmaron todas las fuerzas políticas, que se acordó más allá de lo que establece la Constitución del año de 1994. Se hizo un acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias de justamente marcar lo que es la territorialidad, lo que son nuestros derechos soberanos, lo que significa Malvinas como la causa argentina, y que se viene trabajando en una cuestión que lleva 50 años, que comenzó con el gobierno de Ilía, Naciones Unidas, que es ese pedido al Reino Unido de que se siente a dialogar entre dos fuerzas, 2 países, el tema de la distancia y la única alternativa posible, que es la de la paz. Y sobre eso el gobierno del presidente Mauricio Macri poco ha hecho, ha tenido ese acuerdo entre gallos y medianoche, que después dicen que no fue un acuerdo, que ese acuerdo del 13 de septiembre, que después se desmintió, pero que más allá de lo que está pasando con relación a los 123 compañeros héroes que están allá en nuestras islas y que se va a trabajar por parte de la Cruz Roja para darle la identidad, esa posibilidad de darle vuelos a terceros países, esa posibilidad que ya se vivió en los años 90, cuando se firmó ese acuerdo en Estados Unidos, en el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, que era para buscar recursos
petrolíferos en la plataforma marítima argentina y que después se prohibió a cualquier empresa que venga desde el continente, desde lo que es la Argentina continental, y que ahora se vuelve a repetir. Estamos hablando de esos 3.800.000 kilómetros cuadrados que tiene la mayor reserva hitícola del hemisferio sur, esa reserva energética. Desde el año 1983 hasta el año pasado se recaudaron solo en regalías pesqueras 150.000 millones de dólares. Me pongo al lado del Estamos gobierno, hablando Eduardo. del segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita. 65.000 dólares por año reciben los kelpers de regalías pesqueras que nos dan nuestras reservas, y ahora se va a firmar un acuerdo para ayudar a nivel científico la búsqueda del calamar y la búsqueda pesquera. Entonces me parece que desde esa perspectiva siempre estamos cediendo y nunca estamos peleando en esta construcción y en este tiempo sobre lo que significan nuestros derechos soberanos, que es sentarse a hablar sobre la cuestión de soberanía, dos naciones, a través de lo que pide Naciones Unidas. Es que ahí quiero hacer hincapié. Yo soy un adherente, estoy en mi casa mirando C5N, soy un adherente del gobierno. Y me pregunto en mi casa, ¿por qué el gobierno querría iniciar un proceso de desmalvinización? ¿Por qué el gobierno querría separarse de esa tradición de que Malvinas fue algo que unió a la sociedad argentina durante mucho tiempo? Hasta ahora no hubo ningún gesto de malvinizar, sino de ceder. La semana pasada hubo una reunión en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, se quiso hacer a puertas cerradas, no se quiso dejar ingresar a los excombatientes, se quiso y se dijo por parte del nuevo vicecanciller de que no hay acuerdos, de que solamente fueron cartas de intenciones, y de alguna forma se quiere ocultar lo que está pasando bajo la mesa, de un tema que es muy delicado, que nos pertenece, que es parte de nuestra identidad, más allá de nuestros muertos en el 82, más allá de lo que significó el conflicto bélico, toda esta construcción colectiva que tiene la causa Malvinas. Ahora se está poniendo en la ciudad de Buenos Aires en monolitos, ahí hay uno en Dorrego y Luis María Campo, que marca la distancia que hay de Buenos Aires a nuestras Islas Malvinas, porque es parte de esa pertenencia que tenemos. No hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una bandera, una escuela, una plaza, una calle que hable de nuestros héroes, que hable de lo que significa Malvinas para el pueblo argentino. Esa pertenencia que nos une, este gobierno está trabajando para desunir, para no marcar esa pertenencia, y no es claro ni la Cancillería ni el Ejecutivo con relación a lo que significa la causa Malvinas, no por estos 4 años de gobierno, sino por lo que significa una política de Estado que tiene que tener una permanencia mirando hacia el futuro, porque esos 150.000 millones de dólares que recaudan los que... Yo pienso en mis hijos, pienso en el petróleo que pueden buscar a partir de ahora. ¿Cuánta plata es, dijiste? 150.000 millones de dólares. Es mucha plata. Es mucha plata de regalía pesquera. Y preguntarle a Mike Summer o a los visitantes de las islas que van a las reuniones, como fueron ahora con la de la Cruz Roja, donde viven 9 meses del año, viven en sus residencias en Europa, van estos 3 o 4 meses a hacer sus buenos negocios con las Islas Malvinas, de un gobierno que no es elegido democráticamente, que es designado. El gobernador lo designa el gobierno desde Londres, Exacto. no lo designa al pueblo votándolo. ¿Está cediendo soberanía el gobierno argentino? Y cuando no actuamos como se hacen ejercicios militares de una base como la de Moplas, una de las estructuras más grandes que hay en el hemisferio sur, que llegó a tener un soldado por habitante, que tiene un control militar no solamente por una supuesta invasión de Argentina, sino por una cuestión como es la historia del Reino Unido, manejar los mares, y de esa estructura que ha enviado militares a Medio Oriente también. Entonces, desde esa perspectiva me parece que no hay una línea firme, no hay una apertura a abrir un diálogo a todas las fuerzas políticas, y que desde todas las fuerzas políticas podamos o se puedan construir justamente políticas de Estado para marcar lo que significa para los argentinos, para el Estado argentino, para lo que significa la economía argentina y también nuestro derecho soberano, políticas serias, no solamente por estos tiempos del gobierno del macrismo, sino, como te decía antes, mirando hacia lo que tenemos que marcar como una política de darle continuidad a lo que es la causa Malvinas. Eduardo, gracias. Gracias a vos. Por haber venido. Un tema que hoy trascendió por el mapa que se conoció y tiende un puente también hacia Edgardo con esto que estamos viendo en pantalla, con la ausencia de las Malvinas en el mapa que difundió el Ministerio de Desarrollo Social. Mañana hay una marcha. Mañana a Edgardo. 5:30 de la tarde hay una marcha, una ronda convocada por excombatientes en la Plaza de Mayo, justamente para marcar lo que son los 184 años de la usurpación de nuestras islas, pero también para marcar como una alternativa a que el gobierno entienda que hay que abrir el camino a un diálogo con relación a la causa Malvinas. Edgardo, gracias. Gracias. Vamos a cambiar.